Hola, ¿cómo les va a todos? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Bueno, para terminar con el último de los órganos, los sentidos, hoy vamos a ver el gusto, o sea, representado en el órgano de la lengua. Como definición, como concepto, aunque a ustedes les va a parecer que no es importante el concepto de la lengua, pero sí es importante porque todo se puede absolutamente definir. Concepto de la lengua es lo que les puse arriba, es un órgano muscular, impar, móvil, revestido por mucosa, que obviamente se encuentra dentro de la cavidad bucal u oral. Como siempre, nosotros empezamos describiendo cómo es por fuera, o sea, en su conformación externa. Nosotros tenemos que la lengua tiene, en primer lugar, una raíz. Ya después nos vamos a ir acá al gráfico, donde ya están puestos los nombres, pero los vamos a volver a señalar. Entonces, como primera medida, tiene obviamente una forma aproximadamente triangular, con una especie de base posterior que corresponde a lo que sería la raíz. Después, a continuación de la raíz, estaría el cuerpo. Tiene además dos caras, una cara superior y una cara inferior, superior o dorsal e inferior o ventral. Tiene un vértice, como todo cuerpo aproximadamente triangular, y tiene también los bordes que acá se denominan márgenes. Entonces, la raíz, obviamente que, como les dije recién, al ser un órgano aproximadamente de forma triangular, se encuentra en la parte posterior. La raíz está, por supuesto, como toda parte de la lengua, cubierta con mucosa, con una mucosa que incluso se confunde hacia los costados y hacia arriba con la mucosa de otras partes de la cavidad oral. Comparte mucosa, por ejemplo, con la faringe, con el paladar hacia arriba, etc. Para que ustedes se den cuenta de la asociación que tenemos con esto. ¿Está bien? A continuación de la raíz se encuentra el cuerpo, que es toda esta parte ensanchada, que prácticamente es todo lo que se ve de la lengua cuando nosotros la exteriorizamos, y tiene, por supuesto, en su parte final esto que es lo que denominamos vértice. La punta de la lengua no es otra cosa que el vértice. El cuerpo termina en el vértice. Y por supuesto, como les dije, tiene dos caras, una cara superior o dorsal y una cara inferior o ventral. En la cara superior nosotros vemos algunos accidentes, que sería esta. Si nosotros levantamos la lengua, obviamente que el panorama va a ser muy diferente a este. Entonces, cuando nosotros sacamos la lengua, vemos la parte, por supuesto, de la cara superior o dorsal, en donde la parte posterior encontramos un surco que se llama surco terminal, en forma de V corta, surco terminal, donde en el vértice de este surco terminal existe un foramen que se denomina foramen ciego, que es un resto embrionario que en algún momento cumplió alguna función en el desarrollo embrionario y que después obviamente se bloqueó. Estamos, otro accidente que encontramos en la parte media, este surco, que prácticamente nos divide la lengua en dos, se llama surco mediano, o también lo van a encontrar como longitudinal. ¿Sí? Después, hacia la parte final de esta cara superior o dorsal, encontramos este afinamiento que no es otra cosa que el vértice. Si nosotros rebatimos esta lengua para arriba, vamos a encontrar un panorama diferente. Vamos a encontrar una superficie muy lisa, permanentemente húmeda, porque en su profundidad están las glándulas salivales, que son las glándulas sublinguales, y las glándulas submaxilares, que son las productoras obviamente de saliva. Y vamos a encontrar también una membrana que une esa cara inferior al piso de la boca, donde esta cara inferior tiene obviamente contacto, que se llama frenillo lingual. Muchas veces en algunos chicos
nacen con esa membrana o ese frenillo corto, en donde es muchas veces conveniente la sección de ese frenillo porque no les deja, no les permite exteriorizar la lengua más allá del borde inferior de los labios, y eso provoca trastornos en la alimentación y más adelante, cuando empiezan a hablar, trastornos en la fonación. ¿Por qué les digo esto? Porque la lengua tiene varias funciones. No solamente que este órgano muscular imparimóvil revestido de mucosa se encarga de las sensaciones gustativas, del gusto, sino que también se encarga de participar en el mecanismo de la masticación, succión, fonación y deglución. O sea que la lengua no está solamente para la sensación de los sabores y los gustos o la sensación térmica o de dolor, sino que también tiene un papel muy activo en lo que es la masticación, porque gracias a la lengua, junto con los dientes, se puede empezar a procesar el bolo alimentario. En la succión, por supuesto, el bebé, cuando succiona, es uno de los primeros reflejos con el que el niño nace, acomoda la lengua debajo del pezón de la madre y esa lengua coapta realmente, como si fuera una pequeña ventosa, y favorece a que se produzca un vacío a ese nivel y la succión es mucho más provechosa. En el mecanismo de la fonación, porque el movimiento de la lengua ayuda a la modulación de las palabras, por eso les decía yo anteriormente que los niños que tienen frenillo corto tienen problemas no solamente de alimentación, porque esta succión no se puede producir como debe ser, correctamente, sino que también cuando empiezan a hablar les cuesta mucho pronunciar la letra R y transforma la R en una letra D, porque precisamente esta lengua no está libre como debe estar y interfiere en la pronunciación y en la modulación de las palabras. Y por supuesto en el mecanismo de la deglución, ayudado por todas las glándulas salivales, entre lo que están muy importantes, por supuesto, además de la parótida y de la somaxilar, las glándulas salivales sublinguales, se encuentran en la profundidad del piso de la boca y junto con, digamos, la masticación, la lengua forma la primera parte de lo que va a ser el bolo alimentario. Entonces, acá están todas las funciones que tiene este órgano, que para que ustedes vean que no es solamente la función de la sensación del gusto, sino que tiene una función mecánica donde realmente empieza la digestión, es a nivel de la boca. La digestión no empieza a nivel de los órganos que secretan jugos gástricos, por ejemplo. No, el mecanismo de la digestión empieza en la boca. ¿Estamos? Empieza en la boca con la ayuda de mezclar los alimentos con la saliva. Ahí ya la saliva tiene enzimas que empiezan a transformar y a destruir los alimentos, y con la ayuda, por supuesto, de la lengua y la deglución empieza ese proceso tan complejo y tan maravilloso que es la alimentación, comenzando por la deglución. Empieza la digestión. Entonces, bueno, esto era para describir, por supuesto, la cara superior o dorsal, que tiene esto que se ve, la cara inferior o ventral, que tiene un panorama muy diferente, que tiene esa membrana, que parece una vela de barco, que va desde el tercio posterior, muy posterior de la lengua, al piso de la boca, y es un medio también de fijación de este órgano. Después, bueno, como otra parte, vemos acá el vértice, que ya lo describimos cuando vimos el cuerpo, y los márgenes son los bordes laterales, en este caso de la lengua, que tienen directo contacto con los dientes. Eso es en cuanto a la conformación externa de la lengua. ¿Estamos? Muy bien. Y cuando nosotros hablamos de conformación interna, ¿qué viene después? Obviamente viene la conformación interna. Es decir, la conformación interna de la lengua no es demasiado compleja porque está formado solamente por dos tipos de estructuras. Vamos a borrar acá, donde dice externa, y vamos a poner conformación interna, que es lo que vamos a ver en el interior. Básicamente está compuesto este órgano por dos
elementos fundamentales. Entonces, acá ponemos conformación interna, y en la conformación interna de la lengua vamos a encontrar dos elementos fundamentales. En primer lugar, vamos a encontrar la mucosa, porque ahí vamos de nuevo a la definición, que es un órgano muscular impar y móvil revestido de mucosa. Y el otro componente importante que tiene son los músculos de la lengua. Dentro de esta mucosa tenemos órganos que representan y se encuentran en esta mucosa porque son pequeños órganos muy superficiales y son receptores sensoriales, ¿estamos? Que se denominan obviamente papilas. Ustedes habrán escuchado el nombre de papilas gustativas y son estos pequeños elementos u órganos que contienen la mucosa de la lengua con distintas funciones, por lo tanto tienen distintos nombres y distintas distribuciones. Entonces, ¿cuáles serían estas papilas gustativas? Son de 4 tipos. Vamos a poner A para las papilas circunvaladas o caliciformes. Luego vamos a poner B, las papilas filiformes. Después se encuentran las papilas fungiformes porque tienen apariencia de honguito. Fungi es hongo. Y por último, las papilas foliadas. Esos son los 4 tipos de papilas que encontramos nosotros en la superficie de esta mucosa lingual. ¿Cómo se distribuyen? Bueno, de la siguiente manera. Vamos a tratar de usar un color diferente para cada uno. En primer lugar dijimos papilas circunvaladas o caliciformes. Son papilas grandes, papilas grandes que yo se las dibujé acá como estos botones negros, que no son demasiado numerosas, son aproximadamente el número de 8 a 12. ¿Dónde se encuentran? Inmediatamente por delante de este surco terminal en forma de B, con esta distribución aproximadamente, ¿sí? Después, las papilas filiformes, se llaman filiformes porque son finitas, se encuentran distribuidas en todo, digamos, la extensión plana de la cara superior o dorsal. De esta manera son muy numerosas, finitas como pelitos. Si ustedes se miran al espejo, las van a poder ver, que son como pelitos que están distribuidos prácticamente en toda la superficie de esta cara superior o dorsal. Son las papilas filiformes. Tienen esta forma y son las más numerosas. ¿Sí? Ahí está la distribución de las papilas filiformes, como pelos, como puntas agudas. Después están las papilas fungiformes, se llaman fungiformes por su aspecto que tienen como si fuera de hongo. Las vamos a pintar en verde, así. Son más o menos entre 150 y 200 distribuidas en la lengua, pero tiene obviamente una distribución ordenada y regular, no están en cualquier parte. Las papilas fungiformes se encuentran acá en la proximidad de las papilas caliciformes, cerca de esta B lingual o de este surco terminal, de esta manera. Entonces se encuentran en la profundidad. ¿Dónde más se encuentran estas papilas fungiformes? En los costados de la lengua, en los bordes, en la región de los márgenes,
y también en la región del vértice, es decir, en la punta de la lengua. En el vértice de la lengua, y se ascienden un poco hacia los laterales en la región que vendría a corresponder los márgenes. Entonces, en toda esta zona periférica y en la punta de la lengua se encuentran estas papilas fungiformes con esa apariencia como de hongo, y también en la parte posterior, en las cercanías de las papilas circunvaladas o caliciformes, ¿sí? Y después, por último, las papilas foliadas, que en realidad son una especie como de pliegues que se encuentran en la zona de los laterales, pero en la región de comienzo de este surco terminal, acá. Tampoco están distribuidas, son como pliegues transversales, que se encuentran acá, en la región, como les dije, donde comienza este surco en B o este surco terminal, de ambos lados, del lado derecho y del lado izquierdo. Todas estas papilas foliadas, vamos a hacer acá la referencia como que son así con rayitas, ¿sí? Todas estas papilas gustativas tienen absolutamente, contienen en su interior receptores gustativos. ¿Estamos? Receptores gustativos para captar distintos tipos de gusto: lo salado, lo dulce, lo amargo, lo ácido, etc. ¿Estamos? Entonces, en conjunto, prácticamente reaccionan todas juntas cuando nosotros comemos algo y nos deja diferenciar en el acto a través de estos receptores, que obviamente tienen conexión, ya vamos a ver con qué nervio, para que el cerebro, al igual parecido al sonido, para que el cerebro interprete y decodifique de alguna manera lo que nosotros estamos comiendo. ¿Está bien? También, por supuesto, la lengua tiene receptores no solamente gustativos para los sabores, sino también tiene receptores de dolor, de temperatura, de presión, etcétera, etcétera, porque es una zona obviamente muy sensible y tiene todas esas características de lo sensitivo en todas sus gamas, no solamente la percepción del gusto. Y otro de los componentes que tiene, además, esta conformación interna, esta mucosa, con estos 4 tipos de papilas, son los músculos. ¿Está? Entonces, acá en el cuadro, la mucosa con las papilas gustativas de las que acabamos de hablar, y tiene también los músculos de la lengua, que tienen obviamente una función muy activa en este órgano, por todas estas funciones que yo les decía, la función de la succión, de la fonación, de la deglución, etc. Estos músculos son 6, de los cuales tenemos 5 pares, 5 son pares, y uno solamente es impar, que es el longitudinal. ¿Está? Ahí está. El longitudinal, le vamos a poner acá la aclaración, que es un músculo impar. Ya vamos a ver por qué. ¿Estamos? Yo acá, como siempre, cuando hablamos de músculo, les hago una especie de cuadro, poniendo en primer lugar el nombre del músculo, la inserción, la inervación y la acción, es decir, para qué sirven y qué función cumplen en este órgano donde están. Muy bien. Los nombres son un poco complicados, pero creo que de alguna manera les suena a ustedes algo familiar, porque tienen por ahí el prefijo, la parte inicial del nombre, parecidos a los músculos anteriores de la pared del cuello. ¿Está? Cuando hablamos de los suprayoideos e infrayoideos, bueno, estos comparten algunas inserciones
con los músculos suprayoideos, sobre todo, que son los que están deltoides en la parte anterior.